Posiblemente vamos a estar desarrollando eso el día de mañana, si es que nos da tiempo y queremos desarrollar lo que es la especificación de caso de uso. También mientras que se van conectando, tenemos ya habilitado lo que es la unidad número 2. ¿Ah? Entonces le voy a pedir por favor acá en la unidad 1, hasta ahora 15 ya enviaron de 22. O sea, algunos están atrasados en sus actividades. Eso por favor le voy a pedir. Pues justamente que nos pase lo que nos pasó ahora, ¿verdad? Que por algún motivo la plataforma cayó, entonces dejamos para última hora y no pudimos desarrollar, ¿verdad? Entonces ya está habilitada la unidad número 2, ¿verdad? Que tiene dos actividades. Esa actividad la van a desarrollar el día miércoles, van a trabajar eso, ¿verdad? Porque ustedes saben que tenemos un IMAT de videoconferencia y también van a trabajar el día jueves. O sea, que los dos ya van a estar habilitados. El que quiere trabajar esta noche ya puede trabajar, ir enviando, pero hasta el jueves tienen la posibilidad. De hecho, que estas actividades que están aquí están todavía habilitadas. Solamente que a mí me aparece con retraso, ¿verdad? Aquellos que enviaron tarde y no va a tener el mismo puntaje de lo que enviaron a fecha. O sea, que igual va a tener puntaje, pero no va a ser el mismo. Eso va a variar, ¿verdad? Entonces traten de no perder porque se acuerdan, vuelvo a repetir otra vez los puntajes de trabajo para entregar el tutor se va a sumar y va a hacer los 30 puntos del examen parcial para no rendir así que le pone un reloj acá, un relojcito y le da 40 minutos y tienen que responder 30 o 40 preguntas ahí de falso, verdadero y tienen que estudiar una cantidad de teorías, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo no quiero porque hago evaluación por proceso. Y lo que es el ejercicio de autoevaluación es parte del trabajo práctico, ¿verdad? Que van a valer, al final van a valer 20 puntos la suma de todo. Hasta el momento son 3 puntos cada uno, ¿verdad? Eso se va a sumar y tiene que sumar 20 al final, ¿verdad? Entonces, eso es lo que le voy a pedir, por favor, que ya vayan desarrollando. Entonces, miércoles este y el jueves. Ustedes esta noche ya pueden hacer todo también, ¿verdad? Son actividades cortitas y los materiales ya están disponibles aquí. Este documento de visión no se preocupen. Ese después vamos a ver cómo vamos a ir completando, porque ahora me interesa más desarrollar la parte más práctica, porque estos son plantillas que vamos a ir completando después, no se preocupen de eso. Lo que sí quiero que lean es el material y buscar más informaciones sobre el tema e ir haciendo, ahora desarrollando estas actividades que le está pidiendo. Y el ensayo no tiene que tener más de 3 páginas. 3 páginas ya es mucho. Lo de 2 páginas si pueden hacer mejor el resumen. Y el mapa conceptual sí que es un diagrama, ¿verdad? Entonces es fácil de hacerlo, ¿verdad? Tienen todas las instrucciones, ¿verdad? Cómo hacerlo. Está acá video tutorial, está también cómo hacer el ensayo académico. Entonces, ese mismo esquema de trabajos y ese mismo formato vamos a ir trabajando para todas las unidades. Ahora, lo que corresponde a lo que nosotros vamos desarrollando, que es lo que es el desarrollo del lo que es análisis y diseño orientado a objetos. Por supuesto, esos ya tienen que ir trabajando viernes, sábado, domingo, esos 3 días, ¿verdad? Y si ustedes hoy ya empiezan a hacer también sus actividades, de repente ya termina, entonces tienen jueves, viernes, sábado, domingo para desarrollar todo. O sea que hoy ya tienen que tener terminado lo que nosotros nos habíamos fijado la vez pasada. No sé si por acá tengo. Vamos a ver, era que nos quedamos. mm, no tengo en reciente acá. Vamos a ver si me aparece acá. No tengo reciente porque estoy abriendo otro archivo. Pero ustedes ya sabían qué es lo que teníamos que entregar, ¿verdad? Entonces ya tienen ese listado de todas las actividades que tienen que ir entregando, ¿verdad? Entonces eso es lo que me gustaría que vayan trabajando, ¿verdad? Voy a ver si acá no tengo dentro del Drive solamente ese listado, quería buscar, ¿verdad? Para ver si tenemos esos avances ya desarrollados, porque el alumno que no desarrolla ese avance le va a costar bastante después seguir trabajando, ¿verdad? Entonces acá tenemos, creo que es este, vamos a mirar un poquito, sí, este es. O sea que hoy que nos conectamos, usted ya tenía que tener terminado su relevamiento, cuadro de requerimiento, el modelo de negocio y diagrama de caso de uso. O sea que si ustedes no tienen hasta acá, esto está bastante atrasado. Y terminado ya la actividad número de la unidad 1,
es momento que se pongan las pilas, pues yo del principio avisé que esta materia tiene muy poca carga horaria. Y acuérdense que este vale 50 puntos de su tesis. Mi programación vale tanto punto como este. Entonces, programación vale 40 nomás. Este vale 50. Así que fíjense la importancia del desarrollo de esta actividad. Esto es lo que a usted le va a pedir, la documentación de esto es lo que le va a pedir para su tesis. Entonces, ustedes ya están haciendo eso. Y ya le estoy preparando porque usted tiene la ventaja de que un docente que es tutor de tesis le está dando la materia fundamento. Es una ventaja enorme para usted porque yo ya le estoy orientando prácticamente como tutor de tesis, ya le estoy orientando a ustedes sus trabajos. Entonces aprovechen esa oportunidad que tienen, aprovechen el nivel que tienen para desarrollar todo este trabajo. Pero yo les puedo enseñar con un nivel bastante interesante ya para llegar con la tesis. Pero si ustedes no me ayudan, si yo ahora dedocráticamente dentro de este listado elijo un nombre y le digo, quiero revisar tu avance, ¿sí? Uno nomás, acá en vivo mismo. Si me presenta de esta manera y en cualquier momento voy a hacer. Hoy no lo voy a hacer, pero ya estoy avisando nomás. Después que no diga el profesor, me hizo pasar vergüenza o tuve vergüenza. No, yo estoy avisando nomás que de repente yo ya notar un poco qué nivel de aprovechamiento están teniendo del desarrollo y el esfuerzo que yo estoy haciendo para darle, ¿verdad? Yo puedo desarrollar lo que dice acá, está el contenido programático. Fíjense. Contenido programático habla todo de teoría. Todito esto es teoría y ustedes van a ver toda la plataforma. Cada uno está en una unidad de esto, ¿sí? Con los materiales desarrollados. Yo puedo venir a levantar mi PowerPoint y hablarle de cada uno de estos. Hablarle de teoría. Después termina eso y ustedes no saben hacer ni siquiera un modelo de negocio. Sin embargo, nosotros ya estamos aplicando ya directamente a la práctica, así como hago en tutoría de tesis, ¿verdad? Entonces, ese esquema y de esa manera vamos a trabajar todo lo que es fundamento. Nosotros habíamos trabajado, ¿verdad? Habíamos dicho que teníamos el relevamiento para construir un software. Nosotros base a ese relevamiento que hicimos, lo que hicimos es el ambiente del sistema, construimos lo que es el modelo de negocio y después que nos fuimos haciendo, nos fuimos desglosando cada paquete. Acuérdense que cuando yo le hablo de paquete, esta figura ya tiene que estar guardado en su mente. Estos son los paquetes. Entonces lo que hicimos es desglosamos a través del diagrama de caso de uso. Entonces, ustedes cuando ven esto ya no tienen más que preguntar que esto es un diagrama de caso de uso. Entonces, esto lo que fuimos es desglosando. Ahora, cada uno de estos casos de uso otra vez, ¿sí? Si no me escuchan, por favor me avisa, ¿está bien? Porque a veces se desactiva el micrófono. Cada uno de estos casos de uso, ¿qué pasa con estos casos de uso? Se va desglosando nuevamente, ¿verdad? Van a tener referenciales de seguridad. Porque acuérdense, cuando ustedes ven este caso de uso, tienen que imaginarse que es una ventana del sistema cuando ya llega a un caso de uso que no se puede desglosar. ¿Qué quiere decir? Este caso de uso no puede ser todavía una ventana del sistema. ¿Por qué? Porque este caso de uso se vuelve a desglosar en este conjunto de casos de uso. Ahora, cuando este caso de uso ya no puede desglosarse más, esto va a representar a qué? Va a representar ¿a qué va a representar? A un caso de, ¿a qué va a representar un caso de uso cuando ya no se puede desglosar? Una ventana del sistema. O sea que imagínense que esto, yo tengo acá, voy a ver si tengo el pencil acá, pencil project, ¿eh? Tengo para mostrarle nada más, ¿verdad? Voy a levantar ahí. Imagínense que esto es el famoso acceso que ustedes ven. ¿Por qué? Porque este caso de uso ya no se vuelve a desglosar. O sea que este caso de uso ya se quedó acá. Entonces aquí va a representar una interfaz gráfica de usuario. Entonces acá yo voy a crear, por ejemplo, puedo crear un nuevo, ¿verdad? Un nuevo proyecto, ¿sí? O un nuevo documento, ¿verdad? Y ahí le voy a agregar un botón que diga usuario, un poco lento nomás.
Voy a colocar acá, usuario, otro label que diga contraseña. Entonces, imagínense que esto es, y por supuesto tiene un botón de repente un botón de acceder acá, ¿verdad? Entonces, acceder. Y esto tiene un input para ingresar acá, ¿no? Imagínense que es esto. Inclusive yo puedo esto meter dentro de un panel para que sea más lindo. Y esto va a representar mi ventana de acceso. Solamente para mostrar, ¿no? Esta herramienta no vamos a usar todavía. Vamos a usar el modelado. Solamente le quiero para que usted guarde en relación nomás que esto, el caso de uso que ya no puede desglosarse más. ¿Qué va a hacer? Va a representar aquí una interfaz gráfica de usuario. Entonces, este caso de uso es igual a una ventana del sistema, ¿sí? Ahora, luego, este caso de uso que es mantener usuario, ese sí que ya va a tener, ese ya va a tener más campo, ¿verdad? Entonces, eso también va a ser una interfaz gráfica de usuario, ¿verdad? Yo puedo crear otra vez un nuevo documento, ¿sí? Acá mismo voy a hacer usuario, contraseña, puedo modificar este, nombre, voy a buscar otra vez label, nombre del usuario, voy a buscar otra vez, campo de texto, y ahí sí ya va a cambiar los botones, ¿verdad? Ya va a tener agregar, va a tener ya otro botón acá de guardar. Esto no, es que ustedes van a hacer esto. O sea que lo que yo les estoy mostrando aquí es para que guarden relación nomás. Después vamos a hacer esto modelado, ¿sí? Para que entiendan nomás a ese caso de uso que está allá. ¿A qué representa? Representa una interfaz gráfica de usuario, ¿tá? Entonces, para eso nomás les estoy mostrando este ejemplo, ¿sí? Entonces, ahí tienen, ¿verdad? Esta es la de mantener usuario. Por supuesto, acá ustedes pueden traer personas y ya estirar automáticamente los datos de la persona, está relacionado ahí. Toda esa cuestión puede realizar. Lo que quiero que entiendan es que este caso de uso, cuando ustedes ven un caso de uso, perfiles también. Perfiles que va a tener código y descripción. Y va a tener los botones de agregar, borrar, modificar. O sea que, pero ustedes no van a hacer eso. Lo que quiero que guarden nomás la idea de que cuando un caso de uso ya no se puede representar o desglosar. ¿Qué quiere decir eso? Que representa generalmente a una interfaz gráfica de usuario. ¿Está bien? Bueno, ahora, ¿cómo yo sé cómo trabaja este autor con cada uno de estos casos de uso? Esa es la pregunta, esa es la interrogante, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos mantener perfiles, ¿sí? Y tenemos aquí, por ejemplo, perfiles. Voy a modificar otra vez esto. Mantener perfiles. ¿Qué son los perfiles? Van a tener perfiles. Código, código y descripción. ¿Qué es los perfiles? Es
administrador, invitado del sistema, entonces ahí se crean los Los perfiles. permisos también. ¿Cómo? Los permisos podría ser también. También, ese ya está otra vez aparte, Ah, ¿sí? Porque de acuerdo a los perfiles se le va a dar permisos, ¿entendés? Entonces, el administrador tiene permiso de tocar todo lo que hay dentro del sistema, ¿sí? El operativo, el académico o el del departamento de compra puede tocar solamente el módulo de compra. Entonces acá se crean los perfiles, ¿verdad? Y vamos a ver si encuentro por acá una tabla para agregar. Aquí hay una tabla para mostrar nada más, ¿verdad? Lo que yo voy cargando. ¿Sí? Esto puede tener agregar, cancelar, agregar, guardar, modificar. Vamos a agregarles los botones para que entiendan, no, para ustedes no van a hacer ni nada. Estoy aclarando que esto que yo estoy haciendo ustedes no van a hacer. Solamente les estoy mostrando cómo se relaciona porque quiero que entiendan qué es lo que es una especificación de caso de uso en forma gráfica. Entonces, lo que voy a desarrollar más adelante. ¿Sí? Voy a agrandar un poquito más esto para agregarle más un botoncito acá que le quiero agregar, que es el de borrar. Entonces acá voy a modificar esto. Voy a ponerle solamente dos columnas. Dos columnas y esto va a tener. Esto es para hacer, esta es una herramienta de prototipo. O sea, no es una herramienta el Pencil Project para hacer prototipo. Entonces acá yo cargué código 1. Código 1 es administrador. El que va a manejar todo el sistema. Entonces tiene perfil de. La voy cargando para después ir estirando. ¿Sí? Código 2. Perfil de gerente de compra. Perdón. De compra. Perfil 3. Gerente de venta. Así sucesivamente. ¿Sí? Eso es lo que yo voy a hacer. Voy a agregar acá. Me va a tirar el código. Y esto que está acá, visualmente lo que ustedes ven acá, es lo que nosotros representamos aquí a través de qué? De un caso de uso. Ahora, ¿cómo? ¿Dónde se describe cómo trabaja el administrador del sistema con este caso de uso? Entonces, para eso necesitamos, y ahí empieza lo que es, necesitamos lo que es la especificación de caso de uso. Es por eso que yo le copié una carpeta que se llama plantillas. ¿Pudieron descargar? Sí, profesor. Sí, Sí. profe, sin problema. Ya. Sí, profe. Bueno. Voy a irme a buscar esa mi carpeta que yo ya tenía aquí abierto. Plantillas. Sí. Bueno, como esto tiene código y descripción, fíjense, esto tiene código y descripción nomás, o sea que es muy sencillo. Entonces, a lo que tienen código y descripción, que va a ser perfiles, permiso, por ejemplo, lo que van a tener código y descripción nomás va a ser tipo de ítem, tipo de impuesto. Esto tiene dos atributos nomás. ¿Va? Para eso yo puedo usar esta plantilla que es muy parecido, que es país, porque el país tiene código y descripción. Entonces, lo que vamos a hacer es, para armar la especificación de caso de uso, que es lo primero que es, ¿verdad? Esto también van a ir armando uno a uno, ¿sí? Mantener perfiles,
Entonces voy a abrir ese que se llama país. O puedo tomar, le doy ya, creo una carpeta, ¿verdad? Donde ya tener yo mis Qs. Ustedes ya tienen una carpeta seguro donde tienen ya su proyecto. Ahí van a crear otra carpeta con el nombre de Qs. ¿Sí? En mayúscula lo pueden crear. ¿Por qué es Qs? Especificación de caso de uso. La S, ¿por qué? Porque está en inglés la nomenclatura. Acuérdense que esta metodología, ¿dónde se desarrolla? Se desarrolla todo en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, ellos le llaman Qs por specification, ¿verdad? Por eso, ¿verdad? Porque especificación, algunos que manejan acá en inglés ya van a saber por qué, ¿verdad? Porque especificación no se escribe en inglés, se escribe con inicio de la S, ¿verdad? Entonces van a crear una carpeta Qs, van a pegar ahí y ya van a renombrar. Entonces esto va a ser, en este caso, perfiles. Entonces, ya renombrar ya guión bajo, perfiles. Pueden poner en minúscula también, ¿verdad? O perfil, directo ahí. Entonces vamos a abrir esto. Acuérdense que es plantilla, esto ya está completo. Yo tengo que ir cambiando lo que hay adentro, pero yo tengo que entender lo que hay ahí adentro. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que cambiar? Sistema de acuerdo al tema. ¿Sí? Si es compra, producción, venta. Algunos tienen compra, servicios, venta. Algunos tienen, no sé, consultorio, agenda médica, consultorio, cobro. Ese nombre ustedes ya van a ir cambiando. Ahora, el caso de uso, ¿cómo se llama? Eso sí, tengo que ponerle el nombre. Mantener perfil. Entonces, lo primero que voy a hacer es, entonces acá, cambiar, mantener perfiles. ¿Está? Administrador, y ustedes van a colocar, por supuesto, la fecha en que elaboraron. 22 de, en este caso, ¿de qué? De marzo del 2021. ¿No? 2021. La versión, ¿por qué están versionados? Porque esto la primera vez va a ser una versión 1.0. ¿Sí? Cuando ustedes me muestren y yo le digo, bueno, ahí en perfiles tenés que cambiarle tal cosa, ¿sí? Entonces, ¿qué va a cambiar? Va a cambiar nuestra versión, ya no va a ser 1.0, ya va a ir 1.1, 1.2 y así sucesivamente. En la vida real, cuando ustedes trabajan también, y el que es analista de sistemas escribe la especificación de caso de uso. Entonces, él da una primera versión, va al programador, el programador verifica o con el equipo del trabajo o el gerente del proyecto. Entonces, hay algunas modificaciones, entonces ya no es más 1.0, 1.1 y así sucesivamente para saber cuál fue mi versión. Y siempre se guarda la versión anterior. El 1.0 se guarda aparte, después el 1.1, no es que yo modifico y yo no tengo la versión anterior. Siempre voy creando mi bitácora de versiones. Entonces acuérdense que cuando ustedes sean analistas, porque esto nosotros le pasamos al programador y le decimos la ventana que está acá, ese caso de uso que representa esta ventana tiene que funcionar de esta manera. ¿Sí? Por eso ahí el analista de sistema. ¿Sí? El analista de sistema es lo que le dice al programador cómo tiene que hacer su trabajo. Y para decirle cómo tiene que hacer su trabajo, aquí hay unos puntos que hay que desarrollar. ¿Sí? Lo primero que se coloca es el nombre del caso de uso, mantener perfiles. ¿Sí? Eso, fíjense, este trabajo que yo estoy haciendo es lo que tienen que hacer ustedes por cada uno de los casos de uso que ya no se puede desglosar. ¿Sí? Por ejemplo, van a ser, por ejemplo, de referenciales de seguridad después de compras. ¿Sí? De cada uno de estos tienen que hacer. Porque estos casos de uso ya no se desglosa. De ventas y cobro, estos casos de uso ya no se vuelve a desglosar. Entonces tienen que hacer también de eso. Tienen que hacer después también de tesorería, cada uno de estos. O sea que por cada caso de uso tiene que haber un documento en Word. ¿Sí? Entonces, este caso de uso se preocupa del proceso de alta, baja y modificaciones de los perfiles. Acá no me voy cambiando. Tendrán que bien. Esta es una plantilla. Perfiles
que utiliza la empresa. ¿Sí? Eso nomás lo que se cambia, no es que yo tengo que hacer todo de nuevo. O sea, tengo que ir cambiando, cambiar acá perfiles, los perfiles que utiliza la empresa. Cada empresa va a tener sus perfiles, ¿verdad? Cada empresa va a utilizar diferentes perfiles de acuerdo a su modelo de negocio. ¿Sí? Por ejemplo, no podemos ponerle el perfil de encargado de compra a un perfil que trabaja en el departamento de venta. Entonces, cada empresa va a tener sus diferentes perfiles. Puede ser que la empresa no se dedique a compra, no se dedique a venta, sea totalmente otra, una institución pública, una institución privada, académica. Entonces, solamente se va cambiando esto. Ahora, en este caso de uso está relacionado, yo para poner esto, ¿quién está relacionado por este caso de uso? Vamos otra vez de aquí. Por este caso de uso. ¿Quién está relacionado? Acuérdense que este es hijo de este. Por ende, ¿quién está relacionado? Con todos estos casos de uso está relacionado quién? El administrador de Sistemas. sistema. Entonces, acá no se adivina nada. Usted tiene que mirar, ¿verdad? Su caso de uso, mirar quién está relacionado. Acuérdense que el autor que está relacionado con el caso de uso padre, automáticamente está relacionado con los casos de uso hijo. No hace falta que él esté conectado por esto. No hace falta que yo relacione uno a uno. Solamente con el caso de uso padre. ¿Se entendió eso? Porque algunos miran esto y dicen, no, pero por este caso de uso nada, no está un autor relacionado. No, yo tengo que mirar quién es su papá. Y por su papá, quién está relacionado. Entonces, eso es lo que guarda relación también con su hijo. ¿Se entendió eso? Le estoy explicando así en forma después. Yo le voy a dar, cuando ya en el taller tercero demo, ahí más complejo ya va a ser el desarrollo teórico de esto. Pero voy a tratar de darle así ejemplos básicos para que ustedes puedan entender. ¿Se entendió eso? Quiero escuchar por lo menos 3, 4 que me digan sí o no se entendió. Mientras Sí, que yo tomo mate. sí, se entendió. Sí, Hasta el profe. Sí, se momento se está entendió, entendiendo. profe. Ya súper bien entendió todo. Excelente. Si hay alguien que no entiende, yo no veo ni la manita. Ustedes tienen que hablar, no, profesor, quiero preguntar algo. ¿Está bien? Entonces, yo miro acá y me voy otra vez aquí. ¿Sí? Entonces dice, este caso de uso está relacionado al perfil de administrador. Acuérdense que, ¿por qué dice actores relacionados? Porque por un caso de uso puede haber uno o más autores. ¿Dónde tenemos esa relación? Por ejemplo, acá en informe. Fíjense que por un caso de uso hay 1, 2, 3, 4 autores. Entonces, cuando yo haga la especificación de caso de uso de elaborar informe, ¿qué tiene que haber acá? Tiene que estar citado los 4 autores. ¿Entienden? Por eso les muestro la diferencia. En nuestro caso de perfiles solamente hay uno, pero cuando voy a hacer el de informe tenemos 4. O sea, tengo que explicar los 4. ¿Está bien? Bueno, vamos a ir otra vez con nuestro ejemplo de perfiles. Voy a marcar otra vez eso y vamos a irnos con lo de perfiles. Entonces acá no hay drama. Esto se queda, le podemos agregar administrador para que sea igualito del administrador del sistema. Está ahí. Perfecto, el sistema. Ahora, ¿qué es lo que es una precondición? Este es un concepto lógico nomás. Acá no hay nada difícil. Para que vos te postule para un trabajo, la precondición es tal. Tienes que tener tu antecedente policial, tiene que estar limpio, tu Inforcon, etcétera. Precondición. De la misma manera también, cuando se va a acceder a este caso de uso que es representado por este, para acceder a esta ventana, no todos pueden acceder a esta ventana. ¿Sí? Solamente tiene que haber una precondición. El usuario debe poseer el perfil de administrador del sistema. O sea que el encargado de compra, de venta, no puede entrar a trabajar en este caso de uso. No puede entrar a trabajar
en esta ventana. ¿Sí? Ahora pregunto nomás algo, si se entendió algo. Quiero que ahí sean bien sinceros. ¿Entienden ustedes que estos casos de uso representa, cada uno va a representar más adelante a una interfaz gráfica de usuario, a un formulario de tu sistema, como ustedes lo dicen? Hago esa pregunta. Sí, profesor. ¿Sí? Sí, profe. Porque si ustedes no entienden, eso le va a costar bastante. 2, 3 nomás me dijeron. ¿El resto? Bueno, entonces, Sí, profe. ya. Entonces, doy por sentado que entienden. ¿Está? Entonces, Profesor, tiene que tener, ¿sí? ¿Me yo escucho? tengo una duda. Sí, sí. ¿Estas plantillas se hacen solamente de las referenciales o también No, de de la parte todo, de informes? de Ah, de todo todo. se hace. Sí, por eso, pero este es dentro del plantilla, por eso van a encontrar, buena pregunta, dentro de la plantilla que van a encontrar. Van a encontrar un ejemplo de facturación, de lo que son de movimiento. Van a ver que es más extenso lo de movimiento. Por eso le puse varios ejemplos. Por ejemplo, le puse una referencial, le puse, este por ejemplo tiene código y descripción nomás, pero le puse uno que tiene más de un campo también. ¿Sí? Que es cliente, proveedores, ítems. Entonces, para lo que tiene más de un campo pueden utilizar, por ejemplo, este. Para informe también le puse un ejemplo. Para facturas le puse dos ejemplos, uno y uno, para que puedan mirar. Proveedor también le puse un ejemplo. Estos que están acá, no se preocupen que después de esto vamos a ir haciendo. Estos son otras plantillas que vamos a estar usando. Pero lo que vamos a usar acá es todito, esto que dice Q, caso de uso, estos son todos los ejemplos. Nosotros ahora para hacer perfiles, como perfiles tiene, y buena pregunta, después se lo voy a repasar otra vez. Como perfil le tiene código y descripción nomás. Entonces yo lo que hice es, y lo que ustedes van a hacer también es tomar este ejemplo, que país tiene código y descripción. Ahí. Lo llevé dentro de una carpeta, lo renombré y eso es lo que estamos ahora por el momento. Pero no es para solamente para todo, puede haber, es para todos los casos de uso que ya no se pueden volver a desglosar. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Este caso de uso ya no se vuelve a desglosar. ¿Está? Puede ser una referencial o puede ser un movimiento. ¿Está? Entonces, para todo hay que hacer eso. ¿Por qué? Porque lo que yo tengo que explicar es, y vuelvo a repasar otra vez, la teoría que dice que hay que explicar la interacción que existe entre autores y caso de uso. Y para eso se utiliza la especificación de caso de uso. ¿Está bien? ¿Se entendió eso el que me preguntó? ¿No? ¿Me puede decir su nombre así yo le digo todo? ¿Sí? Sí, se ¿Está? entendió. ¿Se entendió? Está. Bueno, entonces, acuérdense que esto nosotros estamos haciendo de la ventana ese que yo dibujé ahí, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice? Primero, para que él pueda trabajar en esa ventana, tiene que ser administrador del sistema. ¿Sí? En segundo, ¿qué dice acá? Esto, por ejemplo, no van a cambiar en este caso. El caso uso de autenticar debe haber sido ejecutado con éxito. Él puede ser administrador del sistema. Pero ¿qué pasa si el administrador del sistema se olvidó su contraseña, por ejemplo? Ahí está. ¿Qué va a pasar ahí? No se va a poder autenticar al sistema para él entrar dentro de esta ventana. Entonces, para que ese caso de uso, para que esta ventana esté disponible, sí o sí él se tiene que haber autenticado dentro del sistema. Primero tiene que tener el perfil y después tiene que poder autenticarse exitosamente dentro del sistema. ¿Está bien? Entonces, estas son las dos precondiciones, pero no son las únicas. Estos son como ejemplos nomás. ¿Verdad? Ahora el de ustedes va a ser todo así, pero en la vida real, cuando ustedes trabajan, a lo mejor puede haber muchas otras precondiciones. ¿Sí? Por ejemplo, una precondición puede ser acá, por ejemplo, que se debe completar primero un formulario de, de seguridad del sistema, confidencialidad de los datos del sistema. Entonces, eso puede ser precondiciones que vayan apareciendo en la realidad. Hoy en día, como práctica, a lo mejor ustedes esto van a tener y se va a repetir varias veces. ¿Está bien? Luego vienen los flujos de eventos. Dentro de los flujos de eventos existe dos tipos de flujos. Flujo de eventos básico y flujo de eventos
alternos. ¿Tá? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo dentro de los flujos de eventos? Tengo los escenarios. ¿Sí? Tengo diferentes escenarios dentro del flujo básico. ¿Cuáles son los tres escenarios principales de una interfaz gráfica de usuario? Agregar, borrar y modificar, el famoso ABM. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo entro? Entro a agregar, ¿sí? Puedo borrar y puedo modificar. Cuando yo digo agregar, ya toma guardar, porque quiere decir que ya estoy agregando datos. Por eso se dice el famoso ABM, agregar, borrar y modificar. Entonces, ¿cómo se hace el agregar acá? ¿Cómo se hace el borrar? ¿Sí? ¿Cómo se hace el modificar en esta ventana? Eso es lo que yo voy explicando paso por paso aquí. ¿Sí? Por eso dice, este caso de uso se inicia cuando el administrador selecciona mantener que, en este caso, perfiles. Podría cambiar perfiles. En el menú principal, por supuesto, todo sistema tiene un menú, ¿verdad? Yo elijo perfiles y el caso de alta. El administrador selecciona agregar. Entonces, ¿qué va a hacer el administrador? Presiona agregar. Entra aquí, quiere agregar un nuevo perfil, quiere agregar el perfil de gerente de producción, entonces presiona agregar. ¿Qué le tiene que dar el sistema? ¿Cómo le tiene que presionar? El sistema procesa petición de nuevo identificación. Identificador, ¿sí? ¿Cuál es el identificador de esto? El código, ¿sí? Acuérdense que ustedes siempre ponen código y descripción dentro de su base de datos. Y lo que identifica a este grupo de registros, ¿se acuerdan que el código qué es? ¿Una clave? ¿Qué es? ¿Qué tipo de clave? ¿Clave primaria o clave foránea? Según base de datos. Primaria. Primario, Excelente, una clave primaria. Una clave primaria, ¿qué es lo que hace? Agrupa un conjunto de registros, el identificador único de los registros que están almacenados dentro de la base de datos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Presionó agregar, el sistema procesa petición del nuevo identificador. El sistema valida el nuevo registro y asigna el valor al campo y ustedes acá van a colocar cómo le van a llamar. Percode, ¿verdad? Del o de perfiles. ¿Cómo se va a llamar su tabla? Perfil, ¿sí? Pueden llamarle, a uno le colocan acá per F, ¿sí? Perfiles. Entonces, de precio no, ¿sí? Fíjense acá, voy a presionar supuestamente el botón, ¿sí? Presionó esto y lo que hizo es agregar el código, si era, no había ningún registro, pero ya había, en este caso, 3. Entonces, si yo le doy presionar agregar, ya me tiene que agregar acá 4, el siguiente registro. Entonces me va a habilitar para cargar qué. Entonces aquí vamos a ver cómo hace. Fíjense, el administrador carga los datos de, en este caso, de perfiles. ¿Sí? Y entonces se me habilita cuál es el dato de perfiles que dijimos que íbamos a poner gerente de producción. Gerente de producción. ¿No? Entonces, número 4, gerente de producción, ya cargué acá los datos. Después, ¿qué dice? El administrador confirma los datos cargados y presiona el botón grabar, ¿verdad? Una vez que él cargó, entonces lo que él después va a presionar el botón guardar o grabar. ¿Sí? Podemos cambiarle esto, el nombre, a grabar para que no se confunda. ¿Sí? Grabar. Se presiona grabar y va a almacenar dentro de la base de datos, ¿verdad? El administrador, el sistema valida que los datos hayan sido ingresados correctamente. El sistema realiza la persistencia en la base. Cuando habla de persistencia, quiere decir que el dato se graba dentro de la base de datos. ¿Qué se hace? ¿Un delete, update o un insert? Insert. Insert, excelente.
¿Está? Entonces, cuando habla de persistencia, es que yo hice un insert into, ¿verdad? Insert into, nombre de la tabla, se coloca el nombre de los atributos, values, ¿se acuerdan de eso? Y ahí le tiramos los valores. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se inserta dentro de la base de datos. Fíjense que dentro del flujo básico, este caso es alta, ¿sí? Entonces lo que hace es describir. Fíjense que casi nada no cambié yo de la plantilla. ¿Qué es lo que yo cambié de la plantilla? ¿Sí? Solamente hice unas modificaciones aquí, ¿verdad? Hice unas modificaciones aquí, el nombre, ¿verdad? Que está diferente. Esta parte ya ni toqué. Es igual. De hecho, que ustedes van a después, cuando ustedes ya llegan a programar y todas esas cuestiones, van a ir adaptando de acuerdo al funcionamiento de su programación. Acuérdense que se puede trabajar en una metodología en espiral, volver hacia atrás, modificar otra vez tu caso de uso y otra vez tu programación. Esto es dinámico. Ahora, el otro que es el B, ¿verdad? ABM, el que es baja. ¿Sí? Entonces tengo que leer otra vez. En este subflujo las bajas son consideradas como borrado lógico. ¿Sí? Y ahí quiero aclarar. ¿Ustedes saben qué es lo que es un borrado lógico? Sería, profesor, cuando se borra de la parte visual, pero no en la base de datos, según entiendo. Excelente. ¿Tu nombre? Fernando Valbuena. Fernando. ¿Verdad? Excelente. Nosotros tenemos dos tipos de borrado. El borrado físico y el borrado lógico. El borrado físico es cuando yo hago un delete from, famoso delete from, por eso le digo así, ¿verdad? Delete from, ¿verdad? Y borro. Ahí ya es casi imposible de recuperar porque borré físicamente. Pero lo que dice el compañero es cuando yo tengo un atributo, un tercer atributo dentro de la tabla de perfiles que se llama estado. Entonces, cuando yo le doy borrar, realmente lo que hace es colocar en ese estado ya sea una palabra B o una palabra 2 o 3 que identifica que se borró eso, pero hizo un borrado lógico. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que yo cambio de estado ese atributo y puedo volver a recuperar otra vez ese dato. Entonces nos hace un borrado, un delete from. Pero cuando yo hago un delete from, ese sí o sí ya borra de la base de datos. Entonces, por eso es importante entender la diferencia que hay entre un borrado físico y un borrado lógico. Cuando en la realidad nosotros trabajamos, generalmente ya no se usa más, muy pocas veces se usa el borrado físico. ¿Por qué? Porque lo que nosotros queremos ir dejando es huella o trazabilidad de la usabilidad del sistema. ¿Qué quiere decir? Cómo se fue usando ese sistema en sus diferentes casos de uso. Entonces, ¿qué hizo el usuario? Entonces, si yo hago un delete from, guardo en tablas de auditoría, pero tengo que guardar también ese registro, eso va a ser sobrecarga. Entonces, lo que conviene es que tenga un tercer atributo que se llama estado y desactivo nomás ese registro. Entonces no hago un borrado físico, sino hago un borrado lógico. ¿Tá? Entonces eso es la diferencia. Guarden en su cabeza. Borrado físico cuando ya se elimina de la base de datos. Delete from. Borrado lógico es cuando yo desactivo nomás ese registro. ¿Sí? Visualmente para el usuario. ¿Verdad? Entonces, fíjense que acá en esta interfaz no hay un atributo de estado, pero en la base de datos puede haber. Entonces, cuando yo le di borrar a este registro aquí, ¿qué es lo que va a ir a hacer en la base de datos? El tercer atributo va a colocar, puede guardar inclusive la palabra borrar o borrado. ¿Tá? Entonces quiere decir borrado. Entonces cuando yo hago una consulta para listar en mi tabla, voy a listar solamente aquellos que tienen su estado activado y aquellos que están borrados no voy a listar aquí. ¿Está bien? Entonces quiere decir que estoy filtrando todos los registros que están activos y no borrados. ¿Está bien? Entonces eso es importante que tengan en cuenta. ¿Se entendió entonces lo que es un borrado lógico y borrado físico? Eso va a ser dato 1. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profe. Sí, profe. Excelente. Bueno. Y el cliente seleccionado queda inactivo. Fíjense, en este subflujo las bajas son consideradas como borrado lógico y acá voy a cambiar. Y, porque no es cliente lo que estoy diciendo. Y los perfiles seleccionados
quedan inactivas para procesos posteriores. ¿Qué quiere decir eso? Si yo hice un borrado lógico, ese registro no va a estar. Si yo acá borré gerente de ventas, ese perfil no va a estar activo. ¿Eh? No va a estar activo. Eso de repente cuando, no sé, por nota me vuelvan a decir otra vez, sí va a haber un gerente de ventas, porque ahora ya no va a haber gerente, va a haber jefe nomás ya. Entonces, gerente de ventas, lo que hacemos es un borrado, desactivamos ese perfil en la base de datos. Entonces, desactiva, porque ahora va a ser jefaturas nomás ya. Ya no va a haber gerencia, va a haber un solo gerente general y todos van a ser jefatura. Entonces, esto todo vamos a desactivar, no vamos a borrar y vamos a crear nuevos perfiles como jefatura de compras, jefatura de ventas, etcétera, etcétera. Acuérdense que, ¿qué pasa? La empresa puede ir cambiando su manera de trabajar, puede ir cambiando su estructura organizativa, entonces mi sistema tiene que poder soportar. Ahora me dice, en el año 1998, cuando había gerentes, ¿quién eran los gerentes? Acuérdense que si yo borro acá, va a borrar en cascada eso. ¿Sí? Y eso me va a crear un problema. Entonces yo tengo que desactivar porque gerente de compra en el año 1998 existía. Solamente ahora no existe. Entonces por eso se hace un borrado lógico. ¿Está bien? Entonces eso es un poco de base de datos. Ya no es tanto lo que nosotros estamos dando ahora. Pero para que relacionemos nomás como es importante todas las materias. Fíjense que aquí es muy importante tener conocimiento de base de datos. Entonces, el administrador selecciona el botón eliminar. ¿Sí? Entonces, yo selecciono el botón acá, eliminar o borrar. Vamos a llamarle también acá, eliminar. La misma cosa que borrar. Selecciono eliminar. ¿Sí? Eso depende cómo trabaja. Porque acá yo puedo tener también ya un botoncito acá de eliminar acá en la grilla. Y hago clic y voy eliminando. Hago clic acá y voy eliminando. O sea, depende cómo después ustedes van a ir programando. Este es una especificación de caso de uso estándar. Que después cada uno con la experiencia va a ir modificando. El sistema carga los datos de los perfiles. Allá voy a ir cambiando. Perfiles existente en la base de datos. El administrador ingresa y recorre la lista, ¿sí? ¿De qué? O de países. De los perfiles. Entonces, yo entro acá y voy recorriendo, voy mirando. ¿Verdad? Esto puede haber montones en la realidad, ¿verdad? Un listado enorme. Entro, miro y busco que en la posición 20 estaba gerente de compra. Voy buscando, ¿verdad? Puede tener un buscador. Eso ya depende, ya después cada uno como quiera hacerlo, ¿verdad? El administrador selecciona el perfil, no sé, el perfil a ser dado de baja. Entonces, yo digo, bueno, yo quiero este perfil que está acá, quiero eliminar. Entonces, puedo marcar, si tengo un botoncito acá para marcar, o meto acá el número 4, le doy enter y ahí me da para borrar. O sea, eso depende ya después cómo van a programar, pero esto es lo más estándar. El administrador confirma la selección presionado en borrar. O sea, acá en borrar, ¿sí? El sistema solicita la confirmación o cancelación. Igual siempre tiene que salir un mensaje. Cuando yo voy a hacer borrado, igual si es lógico, tiene que salir un mensaje, ¿verdad? Si quiere o no quiere borrar. El sistema valida los datos a ser eliminados, el sistema persiste en la base de datos, ¿tá? Entonces, esos son los pasos que se hacen para qué, para el caso de baja, ¿está bien? Para el caso de modificación, la misma cosa. El administrador selecciona el botón modificar, el sistema carga los datos en la grilla. Esto también anteriormente se le llamaba grilla a esto. Ustedes lo llaman tabla, de igual manera porque filas y columnas. En programación también nosotros le llamábamos grilla. No sé si ustedes manejan ese término, ¿verdad? Entonces, pero hoy en día en la programación más se lo llama tabla, ¿verdad? ¿Sí? Como mismo acá cuando elegimos su nombre, está como tabla, ¿sí? Entonces eso es importante, está como tabla su nombre aquí, ¿está bien? Porque es la que se usa en la programación ahora, en programación web. Bueno, luego, ¿sí? El administrador ingresa el código del
perfil, que desea, atienda que bien, por acá dice borrar, que desea modificar. ¿Sí? El sistema recupera los datos relacionados al perfil. Bien, por eso tienen que leer cada línea porque tienen que ir cambiando. Porque con perfil estamos trabajando. ¿Sí? El administrador modifica el contenido de los campos necesarios. El administrador selecciona guardar. El sistema solicita confirmación, cancelación del evento en una ventana de mensaje. El sistema valida los datos a ser modificados. El sistema persiste los datos en la base de datos. Fíjense que muy poco modificamos aquí. ¿Sí? Modificamos aquí, aquí. ¿Verdad? Entonces, eso nomás lo que estuvimos cambiando. Entonces, ahí tenemos ya los tres escenarios. ¿Sí? Cuando yo te digo escenario, guarden ya en su cabeza que está dentro del flujo básico. ¿Sí? Dentro del flujo básico están los escenarios. Los escenarios es, imagínense, ¿qué quiere decir un escenario donde se actúa? Generalmente decimos los escenarios, ¿qué va a ir a hacer en el escenario el grupo musical? Va a ir a actuar. Nosotros, ¿qué vamos a hacer en este escenario? Nosotros estamos sobre este escenario de perfiles. ¿Sí? Estamos interactuando. ¿Sí? Entonces, ¿qué son los escenarios? ¿Cuáles son los eventos que nosotros vamos a estar realizando? Vamos a agregar, vamos a borrar, eliminar y vamos a modificar. ¿Está bien? Entonces esos son los escenarios que están dentro del flujo básico. ¿Está bien? Todas las referenciales generalmente van a tener alta, baja y modificaciones. Lo que son de movimiento generalmente tienen solamente alta y anular. ¿Sí? Y después eso vamos a ir retocando, vamos a ir agregándole más escenarios. Ahora, después viene, ¿se acuerdan que dentro del flujo de eventos 1.4, el flujo de eventos, había dos flujos? Flujo básico y el 1.4.2, que es flujo alternativo. ¿Sí? Los flujos alternativos son aquellos eventos que puede ser que se utilice o puede ser que no se utilice, o que están como alternativa. ¿Sí? Tipo como suplente, vos sos una alternativa, tipo suplente está ahí. Puede usarse, puede entrar o no puede entrar a actuar en el escenario. ¿Está? Entonces, esos botones que son cancelar y salir. De repente, yo tengo esta ventana que está aquí. ¿Sí? Entonces, vamos a ver si acá no tengo uno. No. Dentro de esta ventana, tengo cancelar y salir. Puede ser que yo utilice o puede ser que no utilice, ¿verdad? Le doy a agregar, no quise agregar, entonces en ese caso voy a buscar mi flujo alternativo, que es en este caso cancelar. En el caso que el administrador clique en el botón cancelar, todos los campos serán limpiados, permitiendo así una nueva entrada. O yo grabé de repente, ¿verdad? Porque algunos programas de esa manera grabar y se queda todos los datos acá. Entonces le da cancelar y ahí se limpia todo este objeto, queda vacío para que se vuelva a utilizar otra vez la ventana. Entonces el flujo alternativo. Salir también, porque uno tiene acá un botoncito famoso de salir, entonces no usa el botón salir, sino cierran acá. ¿Sí? Cuando nosotros hacemos la misma cosa también tenemos dentro de este, ¿verdad? Profe, está silenciado. Fíjense, es la misma opción que tenemos acá en el Jitsi. Fíjense, yo tengo la opción acá en configuración para salir, ¿sí? Como también puedo automáticamente darle aquí en esta ventana, ¿verdad? Salir automáticamente y cierro toda lo que es nuestra videoconferencia. De la misma manera también por eso es alternativo. Está el botón para salir, tiene dos funciones. Está en la ventana principal como está como en botones. Por eso le llama flujo alternativo. Puede ser que utilice ese botón o puede ser que no utilice ese botón. Entonces, por eso es importante y se llama flujo alternativo. Otro flujo alternativo también puede ser acá, que yo le agregue aquí un botón al final, por ejemplo. Algunos le agregan. Voy a agrandar un poquito más esto. Aquí me da, chica un poquito más esto. Y
Ahí. Y algunos le agregan, por ejemplo, un botón de consultar. Entonces, esto también es un flujo alternativo, porque no todas veces que entre el administrador del sistema va a utilizar este escenario de consultar. Entonces se puede colocar también acá como flujo alterno. Por ejemplo, puedo crear acá en el medio, ¿sí? En el caso que el administrador desea consultar un registro específico, deberá presionar el botón consultar. El botón consultar. Fíjense, entonces voy creando escenarios alternativos. ¿Está bien? Entonces, fíjense, yo creé acá uno, ¿verdad? Porque tiene esa es mi interfaz. En el caso de usted, no es necesario, ya podemos quedarnos con estos dos, ¿no? Porque generalmente no tienen todo. Ahora, yo le mostré nomás un ejemplo, ¿verdad? Para que ustedes puedan tener en cuenta ese ejemplo, que no es simplemente en la realidad que todo va a ser así. Flujo alternativo para 4, 5, 6 también, ¿verdad? Entonces 6, una vez 7, ¿verdad? Entonces pueden haber también esos flujos alternativos dentro de una interfaz gráfica de usuario, ¿sí? Cuando hablamos de interfaz gráfica de usuario es el formulario con el cual el usuario va a estar trabajando, ¿verdad? Entonces nosotros teníamos aquí, fíjense, nosotros teníamos aquí una precondición. Entonces para ir cerrando, ¿qué necesitamos? Una postcondición. ¿Sí? Si el caso de uso fue desarrollado con éxito, uno o más perfiles persistirán en la base de datos. ¿Qué quiere decir eso? Si ese caso de uso se cumplió correctamente utilizando los escenarios, que va a haber persistencia dentro de la base de datos. Entonces, esto prácticamente el mismo texto, lo que van a ir cambiando es de acuerdo al caso de uso con la cual están trabajando. ¿Está? Luego tenemos el 1.6, que es la descripción de los campos. Aquí, acuérdense, se coloca con ¿qué? Con las entidades que van a ir trabajando. En este caso, no hay ninguna entidad relacionada con perfiles. ¿Está? Porque el perfil después en la base de datos se va a ir relacionando con usuario, etcétera, etcétera. Entonces acá va a ser automáticamente el nombre, como ustedes lo llaman, el nombre de la tabla. Perfiles, ¿verdad? Un alias es un sobrenombre. ¿Sí? ¿Cuál es tu alias? Te dice, ¿verdad? Es como un sobrenombre, pero acortado. Eso nos sirve generalmente para en la programación para que el nombre de nuestra tabla no sea muy extenso. Entonces se le hace un alias. En este caso, el alias que ustedes quieran colocarle. O sea, un abreviado para no escribir todo perfiles. Y aquí coloco el nombre de mi base de datos. ¿Sí? El nombre que ustedes elijan de su base de datos como van a crear en Postgres. Entonces, ahí está. Puede haber acá varios, ¿verdad? Cuando ustedes, por ejemplo, hagan de usuario, ¿sí? Usuario tiene perfiles, está relacionado con permisos, etcétera, etcétera. Entonces va a haber más lista de archivos aquí. ¿Está bien? Entonces, eso es un punto fundamental. Entonces, aquí andan bien, por cada uno de estos, ¿qué tienen que hacer? Una especificación de caso de uso. Acceso. Hace rato yo que le mostré. Acceso tenía un solo escenario, entonces acá va a variar. El de acceso, por ejemplo, ¿qué va a tener? En el flujo básico, ¿qué va a tener? Caso, acceder.
y van a describir nomás cómo, ese va a ser cortito, ¿eh? Van a describir caso a acceder y van a colocar el usuario, ¿qué va a hacer? Ingresa usuario y contraseña. El sistema verifica el usuario y contraseña. El sistema valida que sea correcto el usuario y contraseña y el usuario ingresa, ¿qué va a hacer? El usuario ingresa al sistema, el sistema le va a mostrar que el menú del sistema. Y prácticamente eso nomás va a hacer 5 pasitos, nomás va a ser para 4 a 5 pasitos, nomás va a ser para este caso de uso que está aquí. Porque se acuerdan de la ventana que yo dibujé anteriormente, que tenía usuario y contraseña y un botón de acceder. Entonces va a tener un solo escenario. Ahora, para usuario sí va a tener agregar, borrar, en este caso, borrado lógico, ¿verdad? Y se puede modificar también. Entonces va a tener también eso igual que este que está acá, ¿verdad? Para perfiles también, permiso va a ser igual que perfiles también, ¿sí? Entonces, así para cada uno. Entonces acá ya tenemos 4. Tenemos que tener entonces en nuestra carpeta de QS, tenemos que tener 4. Dentro de la carpeta de QS te pueden crear otra unas carpetas que diga QS de administrador de sistema. Y dentro de eso coloca todo lo que es el paquete administrador del sistema. QS de compra. Y dentro de eso crean todo lo que es de compra. QS de venta. Todo lo que es de venta. QS de tesorería. Todo lo que es de tesorería. QS de producción. Todo lo que es de producción. De acuerdo al tema que ustedes tienen. Entonces, lo que el compañero, nosotros hicimos acá es explicar un ejemplo de esto y ustedes van a aplicar para todo esto, ¿verdad? Y después está lo que son de movimiento, ¿sí? Esto también, estos son referenciales todavía, esto es referencial también, para cada uno de estos tienen que hacer un curso, ¿sí? Y es muy parecido a eso que nosotros hicimos, porque esta caja que tiene código y descripción. Marca de tarjeta tiene código y descripción. El mismo cambio que hicimos en ese ejemplo, lo que ustedes van a tener que hacer en esa plantilla. Desde la carátula, ¿verdad? Cambiar desde la carátula el nombre y así sucesivamente. Después ya vienen los de movimiento, ¿verdad? Que son pedidos de compra, presupuesto, órdenes de compra, compras, ¿verdad? Para cada uno de estos tiene que haber un curso. Para este tiene que haber una especificación de caso uso, para este uno, para este uno. Todo esto por separado, ¿tá? Entonces eso es importante. Y para lo que son ya de movimiento, para eso ya tienen un ejemplo que está aquí, ¿verdad? Que pueden utilizar este, ¿eh? O de venta, por ejemplo, este de venta. Fíjense cómo ya es diferente, ¿eh? Fíjense aquí, nuevo, fíjense los de venta, tiene anular, ¿eh? Y ya tiene su flujo alternativo. Tiene dos escenarios nomás luego, ¿sí? El nuevo y la anulación, ¿verdad? Porque esto no se puede modificar, esto se anula. Después la modificación, algunos la agregan acá en el escenario de modificación, pero se puede hacer la modificación antes de grabar. Pero eso más adelante le pueden ir agregándole a usted. Entonces acá tienen también un ejemplo, ¿verdad? De la parte de facturación, que vendría a ser la parte de ventas, ¿verdad? Este también puede adaptarse a pedido, o sea que este de movimiento tiene que aplicar para este, 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 para este. Tienen que modificar, ¿está? Entonces, para ventas y cobro dan. Entonces, pedido al cliente, apertura, ventas. Para cada uno de estos, tiene que hacer su especificación de caso de uso. Fíjense, por eso hay mucho trabajo. Yo les dije que se duerme 4 horas por día, nomás porque tienen que desarrollar esto, más lo que voy a estar desarrollando mañana, tienen que tener terminado para el lunes, ¿está bien? Entonces, ese ejemplo también ya tienen aquí, ¿verdad? Y de informes también le coloqué un ejemplo, ¿verdad? ¿Sí? Fíjense que el de informe, ¿qué tiene? ¿Sí? Tiene algo sencillo, un nuevo informe cortito, fíjense, y descripción. No es ni nada, es una paginita nomás el de informe. De igual manera, si da tiempo, yo le voy a ir mostrando más ejemplos para que ustedes vayan desarrollando y vamos a ir haciendo también juntos. Pero por lo menos vayan adaptando ya estos ejemplos para tener
ir retocando. Nosotros tenemos taller el tercero también más adelante y ahí vamos a ir refinando. Pero por lo menos si todos ya modifican de acuerdo a esta plantilla de ejemplo, van adaptando ya, sobre eso que adaptaron ya es más fácil de ir agregándoles otras opciones. Entonces, tienen todo acá. Generalmente no suelo dar esto, suelo dar el video nomás y no suelo pasar esto, porque quiero que los alumnos hagan, ¿verdad? Pero en este caso, como estamos en forma virtual, ya les facilité todo esto para que para que no diga lo profesor no sé hacer. Inclusive acá le puse, nosotros tenemos proveedor, ¿sí? Tenemos proveedor, entonces fíjense, proveedor es muy parecido, baja, modificación, ¿sí? Que usa proveedor. Fíjense acá en proveedor, por ejemplo. ¿Por qué proveedor? Porque yo en la ventana del proveedor suelo elegir de qué ciudad es ese proveedor. Entonces, acuérdense, ciudad que ya es, no, es un atributo, que es una tabla que está relacionado por proveedor. Entonces acá en lista de archivos ya cambia, ya no es uno solo, ¿sí? En cliente, por ejemplo, también. De repente, ¿de qué ciudad el cliente? ¿Sí? Entonces también va a estar de repente cliente y va a estar también ciudad. Entonces yo quiero saber mi cliente, en qué ciudad tengo más clientes. Te voy a clasificar por ciudades mi clientela o mi cartera de cliente. Entonces ya no va a ser uno solo, va a ir cambiando, ¿ah? Entonces, eso es un poco el trabajo que van a ir desarrollando, ¿verdad? Ustedes van a tener para desarrollar esto, por eso les pido ya esta noche cuando cortamos, ya empiecen a desarrollar la unidad número 2. Voy a cambiar acá para que puedan verlo. Voy a cambiar mi rol a estudiante para que se vea mejor como ustedes ven, ¿verdad? La unidad 1 ya tiene que estar terminado, ¿verdad? Y ya está habilitado la unidad número 2. Después yo voy a habilitar el 3, el 4. Fíjense, 8 unidades tenemos que desarrollar, pero esto es teoría, ¿sí? Esto hay que elaborar un ensayo. Las habilidades pueden consultar en internet, también esa información ya está en el material que está aquí, ¿sí? Por eso dice el leer el material, fíjense que está todo el material acá, está desarrollado, eso que está pidiendo ahí también, solamente que es un resumen que ustedes pueden buscar más informaciones, ¿verdad? Acá están las habilidades del analista, habilidades del diseñador, todos estos puntos están teóricamente también desarrollados aquí. Y estas actividades que están aquí es lo que se coloca dentro de donde, dentro de la plataforma, ¿tá? Para que ustedes puedan trabajar sobre esas actividades, ¿está bien? Tienen también este para entregar el jueves, que es elaborar un mapa conceptual del enfoque cascada y espiral. Entonces esa teoría también está dentro de este material del enfoque en cascada y en espiral, ¿sí? Entonces eso van a encontrar acá, está totalmente desarrollado, eso pueden leer sin problema, ¿verdad? Y trabajar sobre esto, ¿está bien? Bueno, eso es un poco lo que es la especificación de caso de uso. Entonces, tenemos que agregar más aquí. Entonces, tenemos que ir avanzando en lo que es, después de esto, la especificación de caso de uso. El famoso, si por ahí le preguntan entonces, ¿desarrollaste tu curso? Y algunos no saben ni qué. Entonces, ya saben que es el curso. Entonces, esto es. Fíjense que si ustedes tienen acá lo ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. ¿Sí? 9 documentos tengo que tener por este paquete, por gestionar cobro, porque para cada uno tengo que hacer, ¿verdad? O sea que esto es lo que es bastante extenso, pero la plantilla ya está desarrollada, lo que usted tiene que ir cambiando nada más, ya los nombres, ¿verdad? Como vinimos haciendo en el ejemplo. ¿Está bien? Entonces, para todo hay que desarrollar, y vuelvo a repetir otra vez, no es que tienen que desarrollar del caso de uso que ya no se vuelve a desglosar. Repito otra vez eso, porque algunos me hacen de ¿sí? Profesor, tenemos que hacer de todo. Y me dice, ¿cómo va a ser de mantener referenciales de seguridad? No, esto no tiene especificación de caso de uso, porque ¿qué pasa? Este caso de uso se vuelve a desglosar en ¿sí? Es lo que está abierto. Entonces, tengo que hacer de los hijos de ¿sí? Porque los hijos de los hijos de este ya no se vuelve a desglosar.
esto ya no se vuelve a desglosar, solamente se hace de aquellos casos de uso que ya no se vuelven a desglosar la especificación de caso de uso. ¿Está bien? ¿Se entendió hasta ahí? ¿Alguna Sí, consulta? profesor. Profe, para el caso de servicios, ¿cómo sería? Y la misma cosa. Para cada caso de uso tenés que hacerlo. Para cada caso de uso, así mismo en la plantilla voy a tener ya desarrollado tu caso de uso y tenés que ir aplicando para cada uno de servicios. Yo, por ejemplo, en mi referencia de servicios, le puse 5 cosas, luego encontré. Y está bien. He visto que algunos ponían 2 nomás y Sí. yo en mi caso encontré 5. Por ejemplo, el de mantener reserva, mantener servicio, mantener tipo de servicio y en mi caso también que hay delivery, le puse mantener delivery y mantener personal para delivery. Está bien. Entonces, para cada uno se tiene que hacer un documento igual a esto. ¿Está bien? Un documento para cada uno. Entonces, va a tener 5 para ese, que es tu referencial recién. Porque todavía no es tu movimiento. Después tener lo que es de tu caso de uso, que es ¿cuál es tu primer módulo? Compra, ¿verdad? Sí, compras. Compra, que es este. Que prácticamente vas a tener igual a este que está acá, ¿verdad? Después tu segundo, el tuyo, es caso de uso de Servicio. servicios, que está acá. Entonces, para esto también tenés que hacer. Pero lo que vos estás haciendo acá es de las referenciales, porque vas a tener acá, van a tener referenciales de seguridad que va a ser de todo, va a ser igual. Prácticamente van a tener todo el mismo, a no ser que algunos le agreguen ventanas, módulos. Esto puede ser mucho más amplio, ¿verdad? Pero este es lo básico que tienen que tener. Después vas a tener tus referenciales de compras, que va a ser más o menos parecido a esto. Proveedor, en compra tenés ítem, tipo de impuesto. Acá, tú mantener referenciales de servicio, es lo que vos me decís. Sí. Tipo de servicios, personales, tipo de delivery, eso es lo que tenés que tener, tipo de delivery, tipo de reservas, ¿entendés lo que vos me estabas diciendo? Entonces, después lo otro que me dijiste, Eh, servicios tipo de propios. servicios, servicios, Sí, sí, delivery, personal para delivery también. sí. Entonces, eso va a poner tipo de personal, también puede tener. Entonces, mantener personal, ¿sí? Uno. Después, mantener tipo de personal, porque mantener personal vas a grabar todos sus datos, ¿sí? Pero dentro hay diferentes tipos de personales. Puede ser personal de delivery, personal administrativo, personal ejecutivo, etcétera, etcétera. Entonces, mantener personal, mantener tipo de personal, mantener tipo de delivery, porque puedes tener clasificado también tu tipo de deliveries, ¿verdad? Tipo de deliveries, ¿verdad? Tipo de servicio, mantener servicios, que son todas referenciales, mantener tipo de reserva, porque mantener reserva ya es movimiento, ¿está? Entonces la reserva no puede ser mantener reserva, tiene que ser tipo de reserva, tu clasificación de la reserva, ¿entendés? Sí, profesor. Y Muchísimas para cada uno de esos tenés que hacer que una especificación de caso de uso. Tenés que modificar. Cada uno de estos tenés que modificar. Si tenés cinco documentos aparte, entonces acá va a ser CU, administrador, mantener tipo de personal. CU, administrador, mantener personal. ¿Sí? Tipo de libre. Así, un documento para cada uno de esos y vas a ir modificando. ¿Se entendió? Sí, profesor, muchísimas gracias. Excelente. ¿Otra consulta? Pregunten qué, porque yo ya mañana llega otra cosa nueva ya. Yo siempre por eso. Profesor, Sí, yo estoy haciendo la parte de producción, ¿verdad? Y tendría en mis referenciales de producción el tema de unidad de medidas, los componentes, pero sí, también se ponen los impuestos de los ítems o sí, tipo de impuesto. Claro que tipo de sí. impuestos, ¿no? Entonces. Sí, Y tipo de también el impuesto. estado de producción puse, o ese Etapa ya de producción. Sí, etapas. Está bien. no tengo Mantener. etapas, tengo estado. O sea, yo lo que pensé en estado sería, por ejemplo, ¿está activo? O sea, que se está produciendo o ya finalizado. Pero O eso sería eso es dos estados nomás, pues.
Ahora si tenés más de dos estados, ¿verdad? Estado, es por eso, eso en etapas nomás ya tenés que poner. Ah, ok, ¿Entendés? ok. Eso sería. Ahora, dentro de la etapa, si vos tenés, por ejemplo, ¿qué era que vos producís? Eh, ropa, o sea, artículos artesanales hechos en crochet de la En empresa. crochet. Bueno, ponerle que sea ropa, ¿verdad? Entonces, vos tenés la etapa de corte, ¿sí? Entonces, en la etapa de corte, si vos tenés otra vez unas subetapas, ¿verdad? ¿Qué se hace dentro de la etapa de corte? Se hace primero la marcación, entonces ese puede ser un estado, con el tema de los moldes, marcación con molde, dibujado sobre tela, ¿verdad? Otro estado, ¿verdad? Tu etapa es etapa de inicio, ¿verdad? Inicio, y dentro de eso otra vez hay una cantidad de estados, ahí sí puedes usar mantener tipo de estados, ¿vale? Ok. Después tenés tu etapa de producción de la parte de costura. ¿Sí? Dentro de la etapa de costura otra vez vos tenés diferentes estados, ¿verdad? Costura con overlock, costura con no sé qué, con las diferentes máquinas, ¿en qué estado está? Entonces en esa etapa, esa ropa, ¿en qué estado está? Si le cosió los apliqués, se le cosió qué. O sea, no sé si me entendés, ¿verdad? Yo poco entiendo de costura y eso, pero te digo nomás cómo podés tener tipo de estado si dentro de tus etapas tener otras diferentes partes por donde va pasando esa tu confección. ¿Entendés? Sí, profesor. Voy a modificar otra vez. O sea que no está mal tu idea, solamente que tenés que analizar nomás eso. Preguntar bien. Profe, yo tengo una consulta también similar. Sí. Para mi caso, por ejemplo, yo tengo lo que es el control de calidad y también, por ejemplo, las composiciones del producto. O sea, yo tengo para lo que es mis referenciales de producción de mi mueblería específicamente. No, En ese, ahí atendé, ahí sí, control de calidad no va a ser. no, Parámetros de control de calidad. ah, Cambia eso. Los parámetros de control de calidad, porque control de calidad es un movimiento. ¿Entendés? ujú, Entonces, en tu referencial acá vas a tener mantener parámetros. ok, Mantener parámetros de calidad. ¿Sí? sí, Ese va a perfecto. ser. Ahora De- mismo, a, a ver, Después, después que me digas, eh, mantener tus componentes, mantener componentes, mantener componentes unidades de de, medida. sí, Después, el mantener presupuesto no, no, y presupuesto. etapa. ¿Mm? No, no, presupuesto de movimiento. Presupuesto de movimiento porque es un formulario grande donde va a estar el presupuesto. ¿Entendés? Ok, Vos tenés que ver referencial acá. Presupuesto ya es un proceso principal de tu diagrama de caso de uso de producción. ¿Entendés? Ya no son todos los que están en ese alcance técnico, eso no entran acá en las referenciales, eso entran en los movimientos. Acuérdense que este que yo puse acá donde yo quité de la lista del alcance técnico, de ese PDF. ¿Se acuerdan de eso? sí, Entonces, por eso yo no puedo poner registrar pedido, no puedo poner, por ejemplo, el referencial acá. Porque no es referencial, es de movimiento. ¿Entiendes lo que le digo? Por eso es buena la pregunta que hace para aclararle a todos los compañeros. Entonces, ¿cuáles son las referenciales que van a alimentar a cobros, a compra y a tesoro, en este caso de producción? ¿Cuáles son las referenciales que van a alimentar a tu diagrama de caso de uso de producción? Es lo que vos me estabas diciendo, ¿verdad? Mantener, puede ser ítem, tipo de ítem, parámetros de calidad, unidades de medida, mantener componentes y así sucesivamente. ¿Está bien? ok, ok. ¿Está bien? Sí, ¿Te profe. aclaró tu duda? Preguntame nomás si es que no. No, aclarado ya. Genial. Claro, espectacular. Otro, parece que dos, tres nomás están haciendo su trabajo y lo demás. Bueno, si no hay consulta, entonces ya le dejo trabajar. Yo les puedo asegurar a ustedes que si es acá, después de cortar
trabajan esta noche ya pueden terminar su trabajo que están en la plataforma, ¿verdad? Estos trabajos que están en la unidad 2. Yo creo que ahora sí empiezan a trabajar, ponerla hasta a las 8:30 empiezan, porque van a ir a cenar, o se van a duchar, o se van a bañar, lo que sea. 8:30 empiezan, para las 12 de la noche van a terminar ya estas dos actividades. Entonces a partir de mañana ya van a hacer su especificación de caso de uso, van a terminar. O sea que escúchenme nomás, por favor, escúchenme, porque esta es la materia más importante, ¿verdad? Una de las materias más importantes con programación en toda la carrera. O sea que si yo esta no me hacen caso a mí y le estaba hablando, vuelvo a repetir otra vez, no es que quiero, le estaba hablando a un tutor de tesis que ya conoce la experiencia, ¿verdad? De todos los alumnos, ya hace como más de 12 años que estoy como tutor de tesis y vamos a encontrarnos luego en la tutoría, porque ahí me van a encontrar otra vez a mí, ¿verdad? Estamos entre tres docentes que hacemos la tutoría de tesis, ¿verdad? Con los grupos de alumnos, ¿verdad? 90 o 90 se va, ¿verdad? Y estamos tres, cuatro tutores nomás, ¿verdad? Y 5 minutos nomás se te atiende ahora virtual nomás. Ya, mirar rápidamente, por eso es lo que ya estoy insistiendo otra vez. O sea que el alumno que no está llegando a este nivel, tiene todavía tiempo, ¿sí? Tiene, pero si le pasa otra vez esta semana y no ha avanzado con esto, no es para que no se desanimen, es para que empiecen a trabajar, ¿verdad? Para que yo acá me desconecto con usted a las 8:30, yo trabajo hasta las 1, a las 2 de la madrugada otra vez con otro trabajo, ¿verdad? O sea, porque uno tiene que ser responsable con su trabajo. Ustedes están estudiando y le estoy facilitando toda la plantilla. Generalmente no hago esto, pero le facilito toda la plantilla para que le sea fácil el desarrollo. Entonces, esto va a quedar pendiente para el próximo lunes para terminar la especificación y mañana, si me da tiempo, voy a estar desarrollando el diagrama de clases. O sea, vamos a hacer diagrama de clases. Otro diagrama fundamental que vamos a estar mirando mañana. ¿Hay alguna otra consulta? Bueno, si no hay consulta, entonces nos vemos el día de mañana al mismo horario otra vez y espero que hayan grabado la clase para que vuelvan otra vez a mirar, ¿verdad? Y aclarar sus dudas. Y mañana pueden volver a preguntarme, puedo hacer una pequeña introducción, después seguimos ya con el diagrama de clase. Genial, profe. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Buenas noches. Chao, chao. Muchas gracias, Buenas noches, profe. profe. Buenas noches. Adiós. Adiós. Hasta mañana, profe. Hasta mañana.